Hey guys, what's going on? Welcome to another episode of Nature Adventures. Today we bring you to the beautiful National Park of Chakawa. This place is known for its beautiful virgin beaches and humongous lagoon. It has a wide variety of animals and ecosystem. So enjoy this episode where I'm so excited because I got to release, and we all got to release, a lot of newborn baby turtles. Enjoy the show. Alright guys, so the only way getting to the other side is on boat. So we are covering most of our stuff. We have everything here. Well, the drinks are not ours. And it's literally like a 2-minute boat ride towards the other side. So we're leaving our car here. We stayed here one night. Very nice, pleasant. Look, we stayed right there. So the road coming in was really nice. And the cabin that I rented is on the other side. Little did I know, Google didn't let me know. So we are on the boat now, heading over to the other side with our captain. Ooh. Ulises Vargas Flores y Berta Chávez. Nos encontramos en un lugar hermoso, mucho calor, pero con gusto de estar aquí porque estamos para una causa benéfica, para algo que creo que solo las personas de buen corazón tienen el tiempo para hacer, ¿no? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios, con un poco de calor, como dices. Pero rico. Pero aquí estamos. Todos, ¿no? A ver, cuénteme un poquito en dónde estamos parados, por qué traemos aquí a las tortugas. Mire, aquí nos encontramos lo que es el Campamento de Tortuga, lo que es Bahía de Chacahua. Esta es una reserva natural protegida, donde contamos con 14.800 hectáreas de lo que es la bahía, ¡Wow! Lo que es todo el parque nacional. Sí. ¿No, Berta? Sistema lagunar. Así es. Aquí las tortugas las traemos aquí, bueno, no en sí la tortuga, pero traemos lo que es los huevos para poder conservarlos. ¿Para qué? Para determinar que no sean causados allá afuera con lo que es el depredador, sobre todo el depredador más común que somos los humanos. Qué feo tener que estar en esa frase de depredador, ¿no? Pero pues es el más depredador, el humano. Sí, claro, es que si no hay consumo, como tú decías. Pues así es, claro, la realidad. Bueno, aquí nos encontramos, como ven, es el campamento Bahía de Chacahua. Nosotros vamos a colectar lo que son las nidadas. Son 12 kilómetros de playa, los traemos aquí para protegerlos. Aquí protegemos lo que son 3 especies de tortuga. La tortuga golfina, la tortuga prieta y la tortuga laúd. Okay. Son las 3 especies que protegemos dentro de este corral. Bueno, en este corral más grande protegemos golfina y prieta. Y hay un corral más pequeño que se incuba lo que es la tortuga laúd. ¿Y se mezclan? O sea, ¿conviven? Sí, aquí lo que hacemos, lo que tratamos de hacer en la tortuga laúd es tenerlas aparte porque su eclosionamiento es un poco más diferente. Es un poquito más tardado a comparación de lo que es la tortuga golfina. La tortuga golfina tarda entre los 40 a 45 días en eclosionar y su enterramiento de lo que es el nido son aproximadamente 30 centímetros en comparación con la laúd, que esa tarda entre los 60 a 65 días en eclosionar y el enterramiento de lo que es el nido puede variar entre los 80 a 85 centímetros. ¿Y ustedes son de acá original? Claro que sí, somos originarios de aquí de Chacahua. Yo me encuentro desde el 2010 que iniciamos con el campamento de aquí de Bahía, porque aquí hay 2 playas, hay una que se llama San Juan, es el campamento que existía anteriormente, y desde 2010 estamos nosotros aquí trabajando. ¿Y qué es lo más mágico que tiene el lugar? Un poquito más nuevo, ¿no? ¿Sí? ¿No se notaba? Ya ven todo muy bien, No, yo apenas tengo, este es mi segundo año aquí, está muy bien, entonces, mi segunda temporada. Sí. Sí, me gusta conservar a lo que es la naturaleza, sobre todo, ¿no? Hay que ser un poquito más responsable también. Digo, esa es la cuestión de todos los que vienen, tratar de
de llevarles un poquito de la plática, perdón, para... Sí, para que aprendan, ¿no? Concientizar más que nada de las futuras exactamente. generaciones, ¿no? Para que sigan los pasos de nosotros. Claro, ¿no? que no se pierda, Bueno, de porque eso al se fin y al trata, cabo ¿no? todo termina perdiéndose a la larga, Sí. es muy triste. Claro que sí. Bueno, ¿y qué es lo más mágico de vivir acá? El paraíso que paraíso. tenemos. La naturaleza. Y ahorita lo más mágico pues que estamos protegiendo porque como les decía 2010 estaba muy desprotegida la playa, toda la tortuga que llegaba a anidar se los depredaban lo que eran los perros y el humano. Bueno, aquí cerca de la comunidad eran los perros lo que depredaban y pues, el humano, ¿no? ¿Dónde consumen más huevos de tortuga en el mundo, saben? Esa me lo quedo de tarea, ¿No? porque la Vamos verdad a tener que buscarlo. en el mundo no sé. En el istmo de Tehuantepec, sí. Sí, porque creo que ahí no está penado porque lo venden en los mercados, me parece. Así nomás. Sí. Qué triste. Hay que hacerle un... Sí, es el istmo de Tehuantepec. Huelga. Le llaman usos y costumbres. Usos y costumbres, sí. claro, que hay que respetar. Bueno, por tradiciones, pues nuestros antepasados era lo que era su comida alimenticia de ¿sí? hace años, sí. De hecho, hace en el... ¿qué Bueno, te pero diré? eran menos, ¿no? En el 85. Únicamente era de la comunidad. Yo me acuerdo nada mucho más del para la comunidad. 85. Anteriormente había una fiesta de cualquier índole religiosa, de lo que fuera. El platillo fuerte era la tortuga en ese año. La tortuga grande. Sí, Sí, golfina. puede decir golfina, prieta, incluso Pero la así otra. chiquititas. Sí, ¿o no? decían vamos por las tortugas madres. marinas, ¿no? Así Ah, ya decían. en el fondo. Mira, sí. no sabía. Y eso Ya, lo pero hacían ahorita así, ya. como Pero, uso y pero costumbre. como eran menos, pues permitían que se sigan criando, ¿no? Pero Sí, en de este hecho, caso ya el no, mercado de es hecho, mucho más en sí- amplio y entonces sí están en riesgo, ¿no? Sí, Sí. de hecho en sí no era como para venderlo en el mercado, nada más era como dice mi Consumo compañera local. Verde, consumo local, Sí, nada sí, más sí. para una fiesta religiosa, Ahí ¿no? está. Puede ser. Bueno, pues una boda. son admirables, qué bonito que hagan algo así. Dime el número, me habías dicho antes de fuera de cámara, ¿cuántos tenemos ahora y cuántos habían antes, hace años? Sobre todo lo que es la tortuga laúd, pues anteriormente estamos hablando de hace 20 años. La anidación de aquí de la tortuga laúd era entre los 2.000, 3.000 nidos, Ok. ¿no? Por ¿Y ahora? temporada. Y ahorita desafortunadamente ahorita pues el declive es muy poco. El año pasado tuvimos únicamente 17 nidos, protegidos. protegidos. Es mucho. Sí. Gracias a Dios, o lo que estamos haciendo, tal vez no lo sabemos. Este año para nosotros ha sido muy bueno buena porque temporada. tenemos 47 nidos. 47 Ah, van subiendo. sí. Qué bueno. ¿Y qué puede hacer la gente para apoyar a esto? Pues sobre todo que no consumamos lo que es... Claro, eso queda fuera de, ¿no? de charla. de charla. Y otra Obviamente de no las cosas, consuman. Donativos para poder seguir con este proyecto, ¿no? también, y otra de las cosas, si vienen a la playa, a alguna área natural protegida, pues tratar de conservar lo más que se pueda, no tirando basura, no tratar de meter mascotas también, porque también quieres, no, las mascotas, bueno, Esa por mascota que naturaleza. vendes es parte del campamento. Ay, sí. No, yo iba a decir, vamos a ver los bebés. Sí. Él cuida las gaviotas cuando hacemos Vengan, vengan. Y A ver. sobre todo, Hola, pues hay que hermoso. cuidar la naturaleza, ¿no? Yo ni mirando el perro, mirando. Aquí tenemos una cantidad pequeña, me dijiste que era porque nacieron un poquito tarde, ¿no? Sí, se hizo limpieza del nido, son las Sí. tortugas rezagadas dentro del nido. Esta tortuga es la golfina. Esta es una de las 7 especies que hay en el mundo y es la más común y la más pequeña entre todas. Esta puede llegar a medir su diámetro. debería, ¿no? Nosotros no debemos. Perdón. Ah, ok. Sigue. No, su diámetro puede llegar a medir hasta los 60, 70 centímetros, lo que es el caparazón, y alcanzar un kilaje de entre los 40 a 50 kilos Ok. nada más. Y Es ellas pequeño. demoraron un poco más en salir. Sí, estas son de las que demoran. Esta es cuando se hace la limpieza del nido y son las que ya no tienen fuerza para salir. Bien. Pero ya están listas Respecto a también. lo que me preguntaba si podías tomar la tortuga, en este caso nosotros como campamento, ahora sí que le damos prioridad a las crías, liberamos con turista, pero solamente es avistamiento, solamente es observativa la Porque liberación. supongo que el aceite de las Sí, manos es que debe hacer traen algo, ¿no? químicos, pues de repente el repelente, Bueno, yo no, todo natural. Eso te pero lo pues es prometo. que Pero no sí, sabemos, igual. ¿no? Llega infinidad de turistas Sí, y sí, luego sí. traen que el repelente y El cigarro y todo en eso. sí, la nicotina del cigarro. No, y lo que debe ser algo que recién Entonces, son salió a oler. tortugas, son recién Claro, nacidas. imagínate. Pues nosotros no guardamos tortugas, liberamos Sí. todos los días a las 6 de la mañana y 6:30, ¿Lo lo que más nacen tarde en día? noche. Ujú. Sí, porque lo que pasa es Qué que ya las que hermoso. nacen durante el día las liberamos como 6:30, lo más tarde noche para evitar un depredador más, que son las gaviotas. Las de gaviotas son muy depredadoras de tortugas.
Muy bien, pues muchísimas gracias y todos pues también dejen sus donaciones, ¿no? Que influyen un montón a que puedan seguir haciendo esto. Gracias y sigan haciendo este labor tan hermoso. Sobre todo, ¿no? Seguir adelante, impulsar. Yo ya voy a estar viejita, pero aquí voy a seguir en el No, campamento. no merecemos, es todo mental. Sí, pues ya yo soy la más vieja del campamento. Fue la ¿Qué que edad? ¿Se te puede preguntar la edad? Yo Pues, tengo te ves genial. 50 años casi. No unos tienes meses. ni arrugas, no sé cómo le haces. Todo natural, ¿Qué como comes dices. todos los días? Dicen que los que viven al lado del mar siempre son 80% más felices que el resto del mundo. Claro que ¿Sí o sí, no? así es. Así es. Sobre todo por el marisco, ¿no? Sí. ¿Por el marisco? ¿Por qué? ¿Qué hace el marisco? Pues el marisco es más natural. Ok, No, por eso. muy bien. ¿Qué tenemos que hacer para mantenernos tan jóvenes? Felices. Sí. Y conservando. Sí, ser Que feliz. eso te da mucha felicidad, ¿no? Saber que tú sembraste ese nido y de repente nace el Exacto. 80%, 90% y las llevas al mar, no, pues es una satisfacción muy grande para nosotros. No tiene precio. No tiene precio. Muchas Por gracias. eso seguimos aquí. Muchas gracias y al nombre de todos y las tortuguitas, gracias. Later that same evening. So on one side we say hello to the moon, and on the other side we say goodbye to the sun, which is already in. Beautiful. The next day. Good morning.
so my last review on this beautiful, gorgeous little beach that we have right behind us. Wow. So I came here because I was told it was an African community, and I'm like, okay, maybe there is, you know, historic medicine being handled there, or you know, cultural in the energy level, but not at all, actually. It's totally different. It's 100% tourist. There are basically, you know, shamans, just one woman that, you know, that's like the basic, and a lot of, yeah, foreigners. But I would recommend it if you are with family, if you want to come and relax. I mean, you literally have this very, very peaceful place to just wind off, you know. And if you want to go to the lagoon, you have the lagoon just in 10 steps, or you have the ocean if you want to do surfing. It's beautiful for surfing. It's actually known for that. And I have to say, energy wise, obviously you guys know that everywhere where there's water, especially ocean, there is energy. Okay, duh, you've heard that before. But I did have an experience here, and it was on the first night that we stayed, that we did the turtle release. There was a huge like fire orb right above the ocean, but not too high, very, very low, almost like horizon level. I didn't get a chance to film it. It literally lasted like 30 seconds, but it was very, very large, and it was on fire, and all of a sudden, when I got to tell the people that were with me, hey, look, they saw when it started dimming down, and it went to nothing. And then I realized some things are just meant for you. You know, like, and I keep making that mistake and telling people, look, some things you're meant to see just by yourself. And there was a lot of people there, but nobody was looking at the ocean when I was looking at the ocean. So they just saw it dimmed out, but it was, I've never seen anything like that. That was my first. And usually that's when an energy is sent to the place, which was awesome. It is also a very highly active area for UFOs. So if you're a UFO fanatic, there is a lot of activity here. I'm not really sure why. I'll find out eventually, but there's always a reason of why I go to places that I go. It's kind of like I do trust the energy and the guidance to take me there, and I know that I absorb just like anybody else, right? But you have to be conscious of it, but you absorb the energy that's on the place when you stay at the place. So yeah, I'm leaving this place a little more energized and optimistic and ready to go and ready for the next adventure. I hope you've enjoyed this nature adventure with me. See you on the next one.